Día previsto con la comparecencia del Gobierno de nuestra consejera, instada por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre el cronograma de implantación de las medidas de la Ley Canaria de Educación. Tiene la palabra por 5 minutos el representante de Nueva Canarias, don Luis Alberto Campos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Señora consejera, recuerdo que no hace mucho, quizás 2 meses, 3 meses, en el Pleno del Parlamento se evaluó la puesta en marcha de la Ley Canaria de Educación. Una ley que, como sabemos todos, fue aprobada en septiembre del 2014, es decir, hace ya 1 año y medio, y en aquel momento quedó de manifiesto que muchísimas de las cuestiones que la propia ley instaba a poner en marcha, muchas de ellas al año siguiente o durante el año siguiente a su aprobación, no había podido hacerse. Nosotros llegamos a entender incluso las explicaciones que usted daba. Es cierto que se aprueba la ley en septiembre de 2014, justo en el arranque del curso escolar, y por tanto lo normal es que el equipo de la consejería en aquel momento estuviera centrado en lo fundamental en ese instante, en que el curso arranque en condiciones, con toda la problemática. Con posterioridad llegan pues las fechas electorales, salen las elecciones, se configura un nuevo equipo, llega el mes de septiembre, vuelta de nuevo a priorizar el arranque del curso escolar, pero bueno, hemos dejado atrás otros cursos escolares, las elecciones autonómicas. Por tanto, digo, somos capaces de entender que aquellas cuestiones que se decían que en el plazo de 1 año, a partir de la aprobación, por tanto, en septiembre de 2015, ya tendrían que estar aprobadas muchas de las disposiciones adicionales e incluso algunas cuestiones de mayor calado, pues no estuvieran hechas en ese instante. Pero sí nos preocupa el hecho de que no tengan fecha. Es decir, primero porque si hubo un trabajo de priorización y de crear un cronograma a la hora de elaborar la Ley Canaria de Educación, una cosa es que no pudiera hacerse por los argumentos que hemos dado o por otros que pudieran plantearse, pero evidentemente sí que entendemos que es obligatorio, estamos obligados a poner fechas porque muchas de estas cuestiones son fundamentales. Por tanto, el objetivo de la comparecencia de hoy es ver si la consejería tiene establecido un cronograma para cada una de las cuestiones que tenían fechas y que ya se han ido quedando atrás en el tiempo, en un elemento que para nosotros, vuelvo a reitero, es fundamental. La Ley Canaria de Educación, no solamente por lo que supone, sino entendemos que además tiene un valor añadido. Fue una ley que llega al Parlamento a través de más de 35.000 firmas, instadas por la ciudadanía en el ámbito de toda Canarias, y que fue aprobada por la gran mayoría de los grupos que en aquel momento estaban en el Parlamento. Y al mismo tiempo porque creo que puede suponer un importante contrapeso a lo que supone la LOMCE. Pero eso solamente podrá serlo en el momento en el que realmente empiece a desarrollarse en su plenitud. En la segunda parte de la intervención hablaremos de algo fundamental para desarrollar esto también, que evidentemente es la financiación, aunque sobre esto hemos tenido también numerosos debates, pero el objetivo fundamental, reitero, es conocer si la consejería ha establecido ya un cronograma alternativo al que inicialmente se mandató a través de la ley y que por las razones antes puestas no se habían podido llevar a cabo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora consejera. Gracias, presidente. Señorías, buenos días a todos. Como ya tuve ocasión de señalar ante esta misma comisión al comienzo de la presente legislatura, el principal problema con el que nos encontramos a la hora de cumplir los plazos previstos en la Ley 6/2014 de 25 de julio Canaria de Educación No Universitaria es el de la falta de cumplimiento de los planes y programas establecidos dentro del margen temporal de 1 año en un texto que entró en vigor, como usted bien ha dicho, el 1 de septiembre de 2014. En la ley se establecían distintos plazos de implantación de las medidas que contenía, que variaban entre 1 y 3 años, además de otras como la de alcanzar el 5% del PIB en la financiación del área educativa en los presupuestos de la comunidad, que el plazo era en el 2022, y otras que no estaban temporalizadas, pero que entendemos que deben estar aprobadas en el horizonte temporal de los 3 años, dado que ese es el marco general al que se refiere el texto legal.
Si bien hemos dicho que los planes que debían implantarse al año de la entrada en vigor de la norma no estaban implantados al tomar posesión el nuevo equipo directivo, como usted bien ha recordado, esto, por supuesto, no quiere decir que no se hubiese avanzado en el desarrollo de sus líneas estratégicas, como también explicamos en pleno y en comisión. Por tanto, la primera tarea al respecto a la que el nuevo equipo de dirección de la Consejería hubo de aplicarse fue la de analizar ese grado de desarrollo en la elaboración de los planes, programas, normativas y demás medidas incluidas en la ley y establecer un cronograma propio de aprobación e implantación de todas ellas para agilizar su implantación. Para esto, y una vez se puso en marcha el curso escolar 2015-2016, que absorbió el trabajo de todas las áreas, como usted bien ha dicho, de la Consejería durante los primeros meses, se creó un grupo de trabajo con presencia de todas ellas, de todas las áreas, para avanzar rápidamente en el objetivo que acabo de mencionar. Para el análisis, fundamentalmente, se establecieron dos bloques de trabajo: los grandes planes que determina la ley y las otras líneas estratégicas de intervención. No hay que olvidar la relación que la ley guarda con otros tres documentos importantes, como son el Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias, el Acuerdo de Gobernabilidad para Canarias en esta 9ª legislatura y la Estrategia de Educación y Formación 2020, Objetivos Educativos Europeos y Españoles. Fruto de ese análisis inicial, podemos hablar de 8 grandes planes que se deben desarrollar de acuerdo a la ley y cuyo cumplimiento hemos determinado de la siguiente manera. El plan para atender las necesidades de escolarización en el primer ciclo de educación infantil, que la ley prevé en un año, es decir, estaría ya vencido desde septiembre del 2015, en cuyo desarrollo y planteamiento ya hemos comenzado a trabajar con la FECAM para detectar las zonas con mayor necesidad, así como en el estudio de las infraestructuras que están utilizadas por debajo de su capacidad y que podemos emplear para este fin. Prevemos tenerlo desarrollado para el mes de octubre de este año. El plan de reducción del absentismo escolar, también con un plazo en la ley de un año, que también requiere de una estrecha colaboración con los municipios, que son quienes disponen de los equipos de atención social y de seguridad de los que es necesario disponer para actuar en la solución de los casos que se detectan por parte de los centros educativos y que estará, esperamos, también en funcionamiento este año. En tercer lugar, el plan de modernización tecnológica de conectividad por banda ancha y los nuevos entornos de aprendizaje, también en la ley con un año de plazo. En estos momentos estamos muy avanzados en la creación de un portal único donde los equipos directivos de los centros tendrán todas las herramientas sin necesidad de ir a un sitio y a otro. El pasado mes de diciembre se suscribió un convenio con el ente Red.es que permitirá llevar la banda ancha a todos los centros de enseñanza obligatoria entre este año y el próximo. Y se avanza en la clasificación y ordenación de todos los recursos y contenidos de los que dispone la Consejería para sistematizarlos y ponerlos a disposición de la comunidad educativa por vía telemática a medida que se vayan completando. De hecho, ya existen espacios educativos virtuales y nuevos entornos de aprendizaje vinculados a las enseñanzas no presenciales que serán potenciados con el desarrollo del plan y se están desarrollando ayudas técnicas de acceso al currículo para el alumnado con necesidades especiales por decisión de esta Consejería, puesto que este aspecto en concreto no estaba recogido en la ley y se prevé que esté completado en un año. También dispondremos del plan de revitalización de las residencias escolares, que también tenía un plazo de un año, que estará basado en un decreto que ya estamos elaborando y que pretende sacar el máximo provecho de estas infraestructuras, determinando la mayor cantidad de usos posibles en función de la disponibilidad de plazas, tanto para el desplazamiento del alumnado durante cursos completos como para intercambios puntuales e incluso el alojamiento del personal docente durante cortas estancias relacionadas con su actividad profesional. En quinto lugar, el plan de igualdad de género, que la ley prevé 2 años. Estamos redactando y cuyo contenido esperamos poder empezar a tramitar ya administrativamente, incluida su presentación a los principales órganos representativos de la comunidad educativa en el próximo trimestre. En cuanto a los planes que potencien el aprendizaje de idiomas, que también la ley contenía un plazo mayor, el de 3 años,
Aquí no hemos esperado a tener un plan completamente definido y ya hemos adoptado las primeras decisiones, como bien saben, de volver a introducir los auxiliares de conversación y la revisión del programa CLIL de inmersión en lenguas extranjeras para aumentar su eficiencia y extenderlo todo lo posible tanto en centros como en idiomas ofertados. Por otra parte, pretendemos completar el plan estratégico de atención a la diversidad en el próximo semestre frente a los 3 años que fija la ley, porque consideramos que debemos adelantarlo. Además, hemos completado el plan de formación permanente del profesorado, que también tenía un plazo de 3 años, que oferta más de 30.000 plazas anuales y que prevé 3 formatos diferentes que le aportan flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de cada profesional. La formación impartida en los propios centros, la que se imparte en los centros del profesorado y otros órganos especializados como las escuelas oficiales de idiomas y la formación a distancia de especial relevancia en un territorio fragmentado como el canario. Gracias, consejera. Tiene la palabra. Señor presidente, me da la impresión de que forman parte del gobierno, ¿no? Me da la ligera impresión. Bien, vamos a ver, nosotros también estamos seguros que se está trabajando, pero nosotros, o al menos intuimos que se está trabajando, y voy más allá, me consta, pero los actos de fe en el ámbito de la política, y sobre todo cuando hay normas que establecían una hoja de ruta concreta, tienen que materializarse, y al menos que los conozcamos, porque de esa manera, pues a lo mejor nos ahorrábamos incluso esta comparecencia. Lo digo porque estos 8 grandes planes y algunas cuestiones más que me gustaría que me matizara en la segunda intervención, sería interesante que lo hubiera hecho llegar con antelación, pero que bueno, siempre estamos a tiempo, que lo haga llegar a los grupos parlamentarios, porque no olvidemos que fue en el Parlamento donde se articularon los plazos que ahora se han incumplido, y al Consejo Escolar de Canarias pues también para que lo traslade luego pues a todos los órganos reglados de participación de la comunidad educativa. De repente ya en el Consejo Escolar de Canarias manejan esta información, pero es importante. De todas formas, vamos a ver, señora consejera, inversión en centros educativos, porque cuando hablamos de la ley hay algunas cosas que están claramente identificadas y con nombres y apellidos y además con una fecha de elaboración, pero hay otras que quedan implícitas del desarrollo de la misma y que son probablemente mucho más sustanciales, mucho más importantes para avanzar hacia un modelo educativo en Canarias al cual aspiramos todos, pues que algunas cuestiones que están muy bien, pero que no dejan de ser a lo mejor, bueno, pues principios hacia los que aspiramos. Y por eso, reitero, inversión en centros educativos. Yo en esto no digo que me traiga un plan, evidentemente ya conocemos el del año 2016 vía presupuesto, nos parece muy poco ambicioso, ya lo hemos hablado también cuando trabajábamos los presupuestos en su momento, pero conocemos en ese ámbito. Pero obviamente en el ámbito de la Ley Canaria de Educación, la apuesta por la inversión en centros educativos, por la renovación y por la creación de nuevos centros es fundamental. La apuesta por la formación profesional, también recogida en la Ley Canaria de Educación y no ha hecho mención a nada de esto. También es cierto que en el ámbito de la formación profesional los plazos todavía, digamos, no están vencidos o a punto de vencerse, pero que es verdad que a nosotros nos preocupa también esa apuesta importante. Modelos de escuela inclusiva, la mayor atención a las necesidades especiales y de atención a la diversidad. La educación infantil de 0 a 3 años, para nosotros ese sí que es uno de los temas más relevantes, porque siendo cierto que no es obligatoria en este instante, es una de las etapas educativas, lo hemos manifestado también ya en varias ocasiones, más importantes en el desarrollo de nuestros chicos y chicas. Y porque no solamente la educación infantil proporciona conocimientos, habilidades para el aprendizaje posterior, sino porque son una etapa tremendamente sensible incluso para la detección de determinadas carencias, incluso desde el punto de vista socioeconómicas, pero también incluso afectivas, y por tanto a partir de ahí una adecuada intervención. Una educación infantil de 0 a 3 que no nos vamos a cansar de repetir, en la que el Gobierno de Canarias tiró la toalla hace unos años y este Ejecutivo no ha sido capaz de asumir la importancia que tiene la educación infantil de 0 a 3 años, y buena prueba de ello ha sido que no ha dotado ni un solo euro a la cofinanciación junto con ayuntamientos y familias, dejando por tanto solos a los ayuntamientos y a las familias en ese aspecto fundamental en el proceso educativo de nuestros pequeños. La escuela de adultos, también importantísima. Yo hoy no me voy a extender en esto porque he presentado algunas iniciativas que tendremos ocasión de ver en próximas comisiones, pero una etapa también fundamental, sobre todo en un momento, quizás la única
si no la única, de las pocas cosas positivas que ha traído la crisis, ha sido la posibilidad de que mucha gente, que muchas personas que abandonaron la educación reglada al socaire pues de las oportunidades de un trabajo fácil y bien remunerado, una vez que este desapareció, pretendían volver a la educación. Y desgraciadamente se han encontrado con que ni las plazas de los ciclos de formación profesional son las suficientes y por supuesto también a través de la escuela de adultos pues no están encontrando la cabida necesaria para volver a acoger dentro del modelo educativo a toda esa gente que abandonó los estudios. La ampliación y estabilidad del profesorado, aunque ahora tenemos una oportunidad importante y en ese sentido estamos trabajando todos los grupos que están presentes en el Parlamento y además con la misma orientación, y en este sentido sí que no vamos a hacer una guerra partidista, sino estar al lado de la Consejería, obviamente, siempre y cuando la Consejería tenga la misma sensibilidad en la que estamos trabajando todos los grupos parlamentarios. Las distintas disposiciones adicionales a las que usted ha hecho referencia, olvidándose de alguna, en concreto la del mapa escolar de Canarias. Para nosotros es un aspecto también esencial. Lo que pasa es que yo entiendo que a veces desde el punto de vista de la Consejería son de los aspectos más delicados, porque cuando uno tiene finalmente el mapa escolar en su conjunto, lo que se deriva de ello al final es la necesidad de inversiones o de aplicación de determinadas políticas. Y claro, cuando se maneja un presupuesto donde solamente se ha incrementado el 1,1%, pues difícilmente se puede hacer salvo cubrir el salario de los profesores, algunos centros educativos, reorientando parte del dinero que estaba en otros centros con antelación y poco más. Y de hecho, en ese sentido, nosotros entendemos e interpretamos que esa es una de las razones por las que el desarrollo de la Ley Canaria de Educación, tanto con el anterior Ejecutivo como con este, pues no está llevando la velocidad que debiera, además de los argumentos que ya dimos y que usted ha reiterado y que comprendemos, esos al menos los comprendemos. Pero obviamente lo de la financiación ni lo comprendemos ni lo compartimos. Y también nos gustaría, en ese sentido, si pudiera hablarnos del cronograma en materia de financiación, sobre todo referido a aquello que se aprobó en la ley, y que en ese sentido sí que, al menos desde Nueva Canarias, al Gobierno no le vamos a dar ni un día más de margen. Un día más de margen me refiero a esos 8 años. 8 años y un día para nosotros ya es incumplimiento gravísimo de una cuestión, porque no nos gustó lo del 5%, lo digo, la posición que nosotros defendimos, algunas personas dentro de Nueva Canarias, el que el 5% era poco ambicioso, teníamos que intentar llegar al 7% del PIB en materia de educación, 7-8%, que es lo que se invierte en los países más avanzados, pero entendíamos que era un salto cualitativo y cuantitativo, el 5%. Pero desgraciadamente hemos tenido la oportunidad nuevamente y ya van 2 balas perdidas, lo comentaba cuando discutíamos los presupuestos, la del presupuesto del 2015 y la del presupuesto del 2016, y en eso ustedes sí que tienen responsabilidad, tienen toda la responsabilidad. Y no solamente no hemos avanzado hacia ese objetivo de aquí al 2022 del 5%, perdón, en materia de inversión en materia de educación, el 5% del PIB, sino que hemos retrocedido. Retrocedimos en el 2015, a pesar de estar en una posición muy mala en materia inversora a nivel educativo, y hemos retrocedido nuevamente en el 2016. Con lo cual el horizonte del 2022 cada vez se aleja más. Por eso le pediríamos también, si tienen ustedes previsto un cronograma en materia de financiación y para cumplir con el objetivo que la Ley Canaria de Educación establece. Y no me vale lo de que, bueno, intentaremos que cuando la economía vaya bien, y bueno, a ver si el 2021 y el 2022 hacemos entre todos un esfuerzo. Ya le dije que yo estoy convencido que usted sería la primera en quererlo, pero los actos de fe, los justos y necesarios, ¿no? Y en este caso nosotros sí que nos gustaría ver cuáles son las previsiones de la Consejería para lograr esto. Porque finalmente, sin financiación, hay algunos aspectos que obviamente sí que se pueden llevar a cabo, que dependen más de la organización, de esos equipos de trabajo, de la voluntad política para poner en marcha algunas de las iniciativas, también sustanciales, que están en la Ley Canaria de Educación. Pero los ejes fundamentales, los ejes decisivos, que van a permitir dar un salto de calidad, al menos esa calidad que está en el espíritu con el que se desarrolla esta ley, solamente va a ser posible con un marco financiero adecuado, con la posibilidad de tener capacidad inversora adecuada. Para construir los centros educativos que se necesitan en Canarias y renovar los que están en una situación de grave deterioro por el paso de los años. Por apostar realmente porque tengamos el profesorado que necesitamos en número y en calidad a través de los planes
de formación constante y además de la estabilidad necesaria. Por esa educación infantil de 0 a 3 años cofinanciada y, a ser posible, en su momento, integrada dentro del sistema educativo y financiada íntegramente por parte de la Consejería. Pero entendemos que ese es un proceso bastante amplio, pero al menos retornar a la senda de la cofinanciación que se tenía y en la que llegamos a ser incluso modelo para toda España. La apuesta importante en materia de educación de adultos para acoger a toda esa gente, como decía antes, que había abandonado. En definitiva, todas estas cuestiones, hay un elemento que es esencial y tiene un denominador común, y es la financiación. Y en este sentido, reitero, y con esto ya finalizo, señora consejera, el mismo nivel de comprensión que tenía, y le hice saber al inicio de la comparecencia, en la no aplicación de muchas de estas disposiciones adicionales en el plazo de 1 año, porque creo que estaba perfectamente justificado. Evidentemente, el nivel de comprensión en este caso es absolutamente mínimo, porque a nosotros ni nos convencieron en su momento los argumentos dados por el Gobierno que no era posible ir más allá de ese 1,1%, porque entendemos que sí, cuando algo es más prioritario que otras cosas, se pone más dinero que en otras cosas. Y segundo, porque entendemos que sí que hay herramientas, a pesar de la regla de gasto que impone el Partido Popular, y eso es cierto. El Gobierno de Canarias tiene mecanismos para sortear la herramienta de gasto, y la política fiscal es uno de ellos. Y en ese sentido, bien a través del ICTE, yo hoy sí que no voy a entrar en el tema del ICTE, pero bueno, se lo hemos recordado y en alguna ocasión volveremos a recordar, era una oportunidad para destinar una parte al menos a infraestructura educativa. Bueno, pues parece ser que eso no pasa dentro, eso digamos no es tan prioritario dentro del cambio del modelo productivo que se pretende para Canarias. Pero además había otras oportunidades, el incremento fiscal en determinados impuestos que son competencia de la comunidad, que son competencia de Canarias, y además referido a las personas que más tienen, no precisamente a los que menos tienen, o al IGIC, precisamente a los artículos de lujo, podían haber ayudado o contribuido a que el incremento del 1,1, yo no digo que fuera del 4 o del 5% en el presupuesto en materia educativa, pero sí que intentara ir en esa convergencia hacia el 5% de aquí al 2022, y no solo no hemos convergido, sino que hay una divergencia retrocediendo notablemente. Muchas gracias.